¿Alguna pregunta sobre las exposiciones? ¿No? Si tienen alguna duda, si quieren que yo les revise la presentación, me la envían y yo se la reviso. Yo le digo, no, miren, hace falta hablar sobre eso, o no añadir estas cosas, o definitivamente quiten una parte. Bueno, y sobre eso también vamos a hacer mucho énfasis. Para que la exposición demore 45 minutos, tiene que hacer nada más un tema. Entonces les coloco un ejemplo. Si yo voy a hablar del sistema nervioso autónomo, eso está muy relacionado con hipotálamo. Pero yo no tengo que hablar que en el hipotálamo está el núcleo, no sé qué. No, porque va a haber otro tema que va a ser ¿qué? Hipotálamo. ¿Listo? Entonces, igual, si hablamos por lo menos de formación reticular con tálamo, entonces solamente yo voy a hablar de formación reticular o de tálamo, porque va a haber un tema de tálamo y va a haber un tema de formación reticular. Yo tengo que saber las diferentes vías de las diferentes estructuras, sí, pero hay algunas que yo las voy a omitir porque eso las vamos a relacionar cuando pongamos el otro tema. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos utilizaban acá en el fuerte? 3. Son 3 quizzes. El quiz del artículo la próxima semana. Dentro de 15 días hay quiz de tallo y de cerebelo. Y dentro de 21 días hay quiz de corteza cerebral. ¿Listo? O sea, así empecemos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el cerebelo. Recuerden que el cerebelo va a estar muy relacionado con las estructuras que vimos la semana pasada, que son el tallo cerebral o el tronco encefálico. Este cerebelo me va a ubicar toda la región más posterior de ¿qué? De la fosa posterior. Y este cerebelo va a tener la funcionalidad principal que hace la coordinación motora de todas las estructuras de nuestro cuerpo. Esa coordinación motora nos lleva a que el cerebelo no hace la función motora. Eso es algo que tiene que sacar. ¿Quién hace la función motora? La corteza cerebral. Exacto. Eso vamos a ver en la próxima clase de que va a haber una corteza específica que va a hacer la función motora, un lugar de la corteza específica. Pero ¿quién me hace la coordinación de esos movimientos? El cerebelo. Entonces vamos a ver a lo último de la presentación cómo hay una retroalimentación entre el cerebelo y la corteza para poder dar esos movimientos o para poder realizar esa coordinación motora. Cuando hablamos del cerebelo, tenemos de que el cerebelo está formado por dos. ¿Qué serían estos? Hemisferios. Dos hemisferios cerebrales, cerebelosos. Y de esos hemisferios cerebelosos, cada uno de los hemisferios tiene dos lóbulos. Un lóbulo anterior, un lóbulo medio y un lóbulo nodular. ¿Listo? Entonces, ¿cuál lóbulo tenemos? Lóbulo posterior. El lóbulo medio está ubicado hacia la parte posterior, pero se llama como tal lóbulo medio. Ya lo vamos a ver. Estos dos hemisferios van a estar unidos por una parte central que se llama ¿cómo? El vermis. Y de esa parte cerebelosa van a salir unas fibras que le van a dar la conexión con el tallo encefálico o con el tronco encefálico, que van a ser los pedúnculos. De esos pedúnculos vamos a tener unos pedúnculos inferiores, unos pedúnculos medios y unos pedúnculos superiores. Entonces, los pedúnculos inferiores, ¿con quién creen ustedes que se relacionan? Acá. ¿Con la médula de qué tipo? Con la médula oblongada. Entonces, si va ascendiendo la información desde la médula espinal, va a pasar por la médula oblongada. ¿Y cómo va a ingresar al cerebelo? Por el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Listo? Ahora, el pedúnculo cerebeloso medio, ¿con quién se relaciona? Con el puente. Este pedúnculo medio se relaciona con el puente. Entonces, por lo menos yo puedo tener fibras que van desde la corteza cerebral, de la corteza cerebral bajan a las fibras del puente y por las fibras pontinas pasan por medio del pedúnculo cerebeloso medio para llegar a ¿dónde? Para llegar al cerebelo. ¿Listo? Y el pedúnculo superior, este que está acá. Este pedúnculo superior se relaciona con quién? Con mesencéfalo. Entonces vamos a tener algunas fibras, algunas que ascienden desde médula hasta mesencéfalo e ingresan por el pedúnculo cerebeloso superior. Y hay otras que vienen descendiendo desde corteza, pasan a mesencéfalo y del mesencéfalo pasan al pedúnculo cerebeloso superior. O hay otras fibras que vienen desde el texto cerebeloso y esas que vienen del texto cerebeloso también van a entrar ¿por dónde? Por el pedúnculo cerebeloso superior. Entonces, este cerebelo
me va a recibir información de todo tipo de estructuras. Entonces, por lo menos yo puedo recibir información que viene desde el oído y me llega hasta la parte cerebelosa. Puedo recibir estímulos visuales que llegan desde la parte del ojo y me llegan la información hasta dónde, hasta la parte cerebelosa. Para poder hacer la coordinación motora, una coordinación motora que se va a hacer a nivel de la integración de la información a nivel del cerebelo. Este cerebelo también se llama árbol de la vida. ¿Por qué árbol de la vida? Su estructura tiene como forma de árbol. Porque su estructura tiene forma de árbol y esa estructura va a estar formada por dos tipos de sustancias. ¿Cuáles dos tipos de sustancias? Sustancia gris y sustancia blanca. Y dentro de la sustancia blanca, acá que tenemos sustancia gris. ¿Qué sustancia gris que me conformaría? ¿Lo qué? La sustancia gris que está dentro de la sustancia blanca, ¿qué me va a formar? Los núcleos intracerebelosos. Entonces, lo que está a nivel de la corteza va a ser sustancia gris y aquí va a tener la corteza. Después viene sustancia blanca que forma una lámina y dentro de esa sustancia blanca vamos a encontrar más sustancia gris. Y a la sustancia gris vamos a formarme ¿qué? Los núcleos. Entonces van a ser los núcleos intracerebelosos. Hoy vamos a ver cómo la información llega hasta la corteza. Después de la corteza pasa a los núcleos y después de los núcleos pasa a las demás, al resto de estructuras. ¿Listo? Aunque también puede llegar la información a la corteza y después de que llegue a la corteza hay unas fibras directas hacia algunas estructuras. Algunas estructuras como el núcleo rojo, algunas estructuras como los núcleos vestibulares, algunas estructuras como el tálamo. Entonces, esa información puede pasar o a los núcleos intracerebelosos o puede pasar directamente a otras estructuras. ¿Listo? Entonces, acá tenemos cómo se separan como tal los hemisferios. En esta separación de los hemisferios tenemos un lóbulo anterior y tenemos un lóbulo medio. Esta visión del cerebelo es una visión superior o inferior. Superior. ¿Por qué superior? Porque dice que es la cara superior. Se dice que la parte anterior con la No, pues sí, acá dice que es la cara superior del pelvis. Compañero, muy lógico. Pero así es la forma del pelvis cuando es la cara ¿qué? No, inferior. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ver de que, por lo menos, en la visión superior solamente logramos ver el lóbulo anterior y el lóbulo medio. Y en la visión inferior es que yo voy a poder ver el otro lóbulo, que es el lóbulo floculonodular. ¿Listo? Este es el lóbulo floculonodular, este es el lóbulo anterior y este es el lóbulo medio que está ubicado a nivel de la parte posterior. ¿Listo? Aunque miren que acá en Gencut dicen de que es lóbulo posterior, pero ya está calificado como lóbulo ¿qué? Medio sin tener un lóbulo posterior. Y aquí vemos el corte. En este corte vemos, ¿esto qué sería? Sí, pero ¿qué me formaría esta sustancia gris? La corteza. Entonces la corteza ¿qué? Cerebelosa. Y esto de acá sería sustancia blanca. Y dentro de esa sustancia blanca vamos a tener otra sustancia gris que va a ser ¿qué? Los núcleos intracerebelosos. Entonces así vamos a formar la parte del cerebelo. Ahora, dentro de las funciones del cerebelo, cada vez se atribuye mucha más funcionalidad a la parte del cerebelo y esa es una de lo que le describen en la parte del artículo. Entonces, dentro de las funciones del cerebelo, lo principal es movimiento voluntario de la corteza cerebral y de los músculos, los tendones y las articulaciones. Este movimiento voluntario no lo va a hacer el cerebelo. ¿Quién hace el movimiento voluntario? La corteza cerebral. ¿Listo? El cerebelo solamente está haciendo la integración de la información para darle un movimiento o una coordinación motora específica. Entonces, la corteza cerebral me puede mandar la información, por lo menos en movimientos gruesos, y el cerebelo me lo puede convertir en movimientos finos. Pero ¿qué característica tiene esta funcionalidad que hace la coordinación motora que tiene el cerebelo?
¿Qué creen ustedes? ¿Esto se aprende o no se aprende? Se puede aprender. ¿Por qué se puede aprender? Como los niños. ¿Cómo lo que? Los niños. Como los niños, sí, pero ¿qué pasa? Por lo menos es lo mismo que yo haga, no sé, BMX ahorita a los 30 años que haga BMX desde los 2 años. Los 2 años. Desde los 2 años. Ellos van a tener mayor coordinación y van a tener mayor nivel de aprendizaje. Entonces, cuando yo hago unas actividades repetitivas en mi vida cotidiana, les coloco un ejemplo, por lo menos tocar piano. Si yo toco piano desde los 3 años todos los días 2 horas, 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 ya la coordinación motora que yo voy a tener para tocar piano va a ser tan fina que yo lo voy a hacer perfecto. Pero si a mí se me dio por tocar piano a los 25 años, porque queda bonito el piano, no les aseguro que su coordinación motora vaya a ser la misma del niño de los 2 años. ¿Pueden llegar a aprender? Sí pueden llegar a aprender, pero no van a tener ese mismo nivel de destreza del niño que lo está haciendo de forma repetitiva durante muchos años. Entonces ahí va principalmente la función de la coordinación motora del cerebelo. Otra función es la parte del equilibrio del nervio vestibular. Aquí vamos a ver unas referencias que salen hacia el nervio vestibular y verán todo lo que es la parte del equilibrio como el tono postural. Otra va a ser la parte de la visión desde el tracto temporocerebelosos. Esta visión me va a dar principalmente lo que es los niveles de reflejos y la coordinación motora del reflejo. Por lo menos si yo le tiro el objeto, por lo menos el compañero puede colocar la mano. Para poder colocar la mano, primero tiene que hacer el reflejo de la parte visual, después del reflejo de la parte visual tiene que darle la coordinación completa para poder colocar la mano. O también para retirarse. Entonces, esa parte también termina siendo el cerebro. Y por último funciona la condición social. Esta condición social o es una de las últimas funciones atribuidas al cerebelo, y en esta condición social lo que se mide principalmente es lo que se llama la teoría de la mente. Los invito a que lo lean de la teoría de la mente. En la teoría de la mente nos permite ver qué actividades o qué hábitos para nosotros pueden estar bien o pueden estar mal. ¿De qué depende eso de que esté bien o de que esté mal? Por lo menos que para mí fumar esté bien, pero para ti no. Exacto. ¿De qué depende eso? ¿De qué? Pero ¿cómo lo han formado? ¿Cómo lo han formado? De su entorno. Entonces, si dentro de su entorno, por lo menos tomar bebidas alcohólicas todos los sábados es, por decirlo así, un hábito, y su mamá y su papá toman bebidas alcohólicas todos los sábados, según su condición social, beber alcohol todos los sábados es normal. Pero si empiezan a ver que, bueno, que el tabaco tiene cáncer de pulmón y todo eso, empiezan algunas restricciones, empiezan a subir el precio, y ahorita los que fuman son pocos, o al menos de lo que fumaban antes. Y en el Cambridge de estudiar en el Farías, no es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque la condición social o los hábitos sociales que pueden tener los dos colegios pueden ser totalmente diferentes. Exactamente. Entonces, toda esa condición social también se le atribuye a la parte del cerebelo. Ahora vamos a ver las estructuras del cerebelo. Entonces, la estructura del cerebelo, ya habíamos hablado un poco sobre esto, tenemos de que esto es sustancia blanca, una corteza que es de sustancia gris, y en la parte interna de la sustancia blanca tenemos más sustancia gris, que ¿cómo se llama? Los núcleos intracerebelosos, que son 4 núcleos específicos. Entonces, dentro de esta conformación tenemos de que la corteza va a estar formada por 3 capas específicas, que va a ser la capa molecular, la capa de la célula de Purkinje y la capa granular. La sustancia blanca se va a formar en la sustancia blanca, y los núcleos intracerebelosos que van a estar formados ¿por quién? Por sustancias grises. ¿Listo? Entonces, ¿cuál de todas estas células que están en el nivel de la corteza creen ustedes que es la más importante? ¿La cuál núcleo? Cerebroso. No. Las células de Purkinje. Las células de Purkinje. ¿Por qué las células de Purkinje? Porque son neuronas. ¿Porque son qué? Neuronas. No, todas son neuronas. Pero ¿qué tiene de diferente por lo menos esta a esta? Porque viene del otro, están conectadas. Van para allá. La sustancia blanca
No, conecta la corteza ¿con quién? Con los núcleos. Entonces, la célula más importante va a ser la célula de Purkinje, sin decir de que las otras células nerviosas no terminan siendo importantes, porque las otras células nerviosas son las que me van a hacer la sinapsis y me van a decir, célula de Purkinje, excítate, o célula de Purkinje, inhíbete. Pero vamos a ver de que la gran mayoría de células tienen una función inhibitoria. ¿Por qué creen ustedes que tiene una función inhibitoria? ¿Para qué? Para controlar el movimiento. Entonces la corteza cerebral, no la cerebelosa, me está mandando una información hacia la parte del cerebelo y esa información a la parte del cerebelo me la está mandando gruesa. Y yo necesito convertirlo en movimientos mucho más finos. Y para convertirlo en movimientos mucho más finos, yo tengo que inhibir cierta, por decirlo así, velocidad de ese tipo de movimiento. O tengo que inhibir ciertas características de ese movimiento. Entonces ahorita vamos a ver de que las diferentes células terminan haciendo una función inhibitoria. Pero también vamos a tener una célula que va a hacer una función excitatoria, que va a ser la célula granulosa. Igual ya lo vemos. Entonces, la corteza cerebelosa, que es todo esto que vemos acá, va a estar formada por las tres capas. Una capa externa, que es la capa molecular, una capa media, que es la célula de Purkinje, y una capa interna, que es la célula granular. Algunas de estas capas van a tener el mismo nombre que las capas que tiene la corteza cerebral, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, en la capa molecular vamos a encontrar solamente células de tipo inhibitorio. En cambio, en la capa granular puedo encontrar células inhibitorias o puedo encontrar células excitatorias. Y ya vamos a ver cómo llega esa información hasta la célula de Purkinje. Entonces, en la capa granular, en la capa molecular, es la capa más externa, miren acá. Y en esta capa más externa vamos a encontrar dos tipos de células. Unas células estrelladas o unas células en cesta. Unas células estrelladas y células en cesta que tienen su cuerpo celular, ¿dónde? En la capa molecular. Pero pueden tener sus ramificaciones hasta llegar a ¿dónde? A la capa de la célula de Purkinje. O sea que estas ramificaciones se van a unir o con el cuerpo de la célula de Purkinje o se van a unir con las dendritas de la célula de Purkinje. Entonces ellas me van a dar la información principalmente inhibitoria y me van a utilizar el principal neurotransmisor inhibitorio. ¿Cuál es? El GABA. Entonces ellas me van a utilizar el transmisor GABA y me van a entregar la información inhibitoria a la célula de Purkinje. Estas células pueden llegar hasta el nivel de la capa de la célula de Purkinje, entregándome la información y posteriormente la célula de Purkinje me puede llevar la información ¿hasta dónde? Hasta los núcleos intracerebelosos. Pero además también podemos tener algunas fibras que me van a tener axones que me llevan la información, por lo menos hacia tálamo, hasta formación reticular, hacia los núcleos vestibulares, Entonces esa información va a ir directamente desde la célula de Purkinje sin pasar por ¿dónde? Sin pasar por los núcleos cerebelosos, sino que van directamente a las otras estructuras. ¿Listo? Y también puede llevar la información por lo menos al núcleo rojo. Entonces, esta célula de Purkinje es la que me está llevando la información inhibitoria o excitatoria hasta las otras estructuras o hasta ¿dónde? Hasta los núcleos cerebelosos. Ahora, la capa de la célula de Purkinje es la capa intermedia. En esta capa intermedia vamos a entender que están las células principales, que son las células de Purkinje. Unas células de Purkinje ¿qué características tienen cuando hablamos de su forma? Golgi tipo 1 que son largas. Es bipolar, sí, y el Golgi tipo 1 dependiendo de su tamaño. Entonces, ¿por qué Golgi tipo 1? Porque son bien largas. Entonces, esta va a tener forma de ánfora o de matraz. El cuerpo va a estar a nivel de la capa de la célula de Purkinje, pero sus ramificaciones van a estar a nivel de toda la capa de la corteza y también a nivel de la sustancia blanca, buscando los núcleos intracerebelosos. Entonces podemos ver que la célula de Purkinje podemos tener ramificaciones a nivel de la capa molecular, su cuerpo celular a nivel de la célula de Purkinje,
y sus ramificaciones también en la capa granular. Además también en la sustancia blanca buscando los núcleos intracerebelosos. O sea que la célula por completa va a estar a nivel de todo el cerebelo. ¿Listo? Y por último la capa granular. De esta capa granular vamos a tener dos células principales. Esas dos células principales es una célula de Golgi, que es esta que tenemos acá, una célula de Golgi que me hace una información también inhibitoria, y vamos a encontrar también otra célula que es la célula granulosa. Esta célula granulosa puede tener dos tipos de funciones, una función inhibitoria o una función excitatoria. ¿De qué depende la función que me va a cumplir esta célula granulosa? Del neurotransmisor. Entonces, si estas fibras mucosas, que vamos a ver estos mecanismos de regulación, si esta fibra mucosa me entrega a la célula granulosa el neurotransmisor GABA, la célula granulosa va a hacer ¿qué función? Una función inhibitoria. Pero también me puede entregar otro neurotransmisor, que ¿cuál sería? El glutamato. Entonces, el glutamato me puede dar una información de qué tipo de granulosa, excitatoria. Entonces, esta célula granulosa va a ser la única célula que me puede hacer función tanto inhibitoria como excitatoria. Y es la única célula que me hace una función ¿qué? Excitatoria. Las demás células, La Golgi. y esta, o sea, la Golgi, la estrellada y la encesta, me van a hacer información inhibitoria. ¿Listo? Entonces, cuando las fibras van ascendiendo y pasan de la célula granulosa hasta la célula de Purkinje, esta célula granulosa me va a llevar una información o inhibitoria o excitatoria directamente ¿a quién? A la célula de Purkinje. Entonces, miren cómo esta célula acá se ramifica, ¿verdad? Pero no tiene terminales tan largos como la célula granulosa. ¿Por qué? Porque la célula granulosa me tiene que buscar directamente, ella me tiene que buscar a la célula de Purkinje. ¿Por qué? Porque ella va a ser la única célula que tiene la capacidad de excitación. Si se va a hacer la inhibición, sí podemos hacer una sinapsis por lo menos con la célula de Golgi, o una sinapsis con la célula estrellada, o una sinapsis con la célula encesta, porque son células que tienen funciones inhibitorias. Pero si vamos a hacer una función excitatoria, entonces solamente va a ser la célula granulosa la que me va a entregar la información directamente a la célula de Golgi. Entonces eso va a ser unos mecanismos corticales que tienen a nivel de la parte del cerebro. ¿Listo? Ahora, después de que llega la información a la célula de Golgi, esa información tiene que descender. Y cuando desciende, o sea, está descendiendo en el mismo cerebelo, no está saliendo del cerebelo. Cuando desciende me va a buscar principalmente a los núcleos. Unos núcleos que me van a hacer toda la integración de la información y unos núcleos donde va a hacer las diferentes referencias. Es decir, desde esos núcleos es que van a salir las referencias desde el cerebelo. Entonces, esos núcleos van a ser 4 núcleos principales, que van a ser el núcleo fastigio, el núcleo globoso, el núcleo poliforme y el núcleo dentado. Entonces, cuando la información ya está en estos núcleos, posteriormente, ¿qué tiene que hacer la información? Salir desde los núcleos hasta dónde? Hasta las diferentes estructuras. ¿Por cuáles pedúnculos salen esos núcleos, esas fibras de esos núcleos? Entonces, el único núcleo que sale a nivel del pedúnculo inferior va a ser el núcleo fastigio. Los demás habrá unas fibras que van hacia la parte del puente y otras fibras que van hacia la región de la médula oblongada. En cambio, los núcleos globosos, el poliforme y dentado van a salir por el pedúnculo superior. Ya eso lo vamos a ver en las fibras eferentes. Entonces, cuando ya la información está a nivel de estos núcleos, acá se integra la información, ya está la coordinación motora y después tengo que sacar la información de los núcleos. Entonces, cuando ya sale la información a nivel de los núcleos, ¿qué se van a formar? Las vías eferentes, o sea, lo que va a salir del cerebelo. Y vamos a ver que en esas vías eferentes siempre van a iniciar con el nombre del núcleo. Entonces, por lo menos, dentado rural, entonces del núcleo dentado, fastigio, la capa puente, bueno, un fastigio que va hacia la parte continua. Entonces,
esta va desde el núcleo fastidio hacia la parte del puente. Igual podemos tener una que pueda ir desde el núcleo poliforme hacia la región del tálamo. Entonces, todas estas vías me van a dar las referencias de la parte cerebelosa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora, dentro de la sustancia blanca de este cerebelo vamos a encontrar 10 fibras que van a ser unas fibras intrínsecas, unas fibras aferentes y unas fibras eferentes. Las fibras intrínsecas, ¿a qué hacen referencia? Lo que están dentro del cerebelo. Entonces, en esas fibras intrínsecas podemos tener conexiones entre los dos hemisferios o podemos tener conexiones entre la corteza y ¿qué? Y los núcleos intracerebelosos. O sea que en estas fibras intrínsecas no sale ninguna fibra desde el cerebelo, ni tampoco ingresan ninguna fibras al cerebelo, sino que se quedan dentro de la estructura formando las vías intrínsecas, o sea, es interno. Ahora, de las fibras aferentes, son las fibras que ingresan desde ¿dónde? Ingresan por los pedúnculos, buscando ¿a quiénes? A los núcleos intracerebelosos. Y de las fibras eferentes, son las fibras que salen ¿de dónde? De los núcleos, buscando las diferentes estructuras. Siempre recordando de que el núcleo fastidio es el único que va a salir por el pedúnculo inferior. Y los demás núcleos van a salir por el pedúnculo superior. Y de las aferentes, o sea, las que ingresan, van a ingresar por el pedúnculo medio y por el pedúnculo inferior. Aferentes ingresan pedúnculo medio y pedúnculo inferior. Y eferentes salen por pedúnculo superior y pedúnculo inferior. Y de la inferior, el único que sale del inferior va a ser el núcleo fastidio. Entonces, ya tenemos la información a nivel de la parte de los núcleos, ¿verdad? Pero esa información a nivel de la parte de los núcleos va a necesitar unos mecanismos de intervención, unos mecanismos corticocerebelosos en el cual yo puedo llevar la información, sea excitatoria o inhibitoria, para que este núcleo se excita o se inhiba. Entonces, ahí vamos a utilizar dos tipos de fibras. Esas dos fibras se las mencionan en el artículo. Y en esas dos fibras vamos a tener el primer grupo de fibras que van a ser fibras trepadoras. Y esas fibras trepadoras van a venir de los núcleos olivales inferiores, y esas fibras trepadoras van a ser principalmente una función inhibitoria. Estas fibras trepadoras pueden ir directamente ¿hasta dónde? A la célula de Purkinje, o también puede ir directamente ¿a dónde? Hacia los núcleos intracerebelosos. Entonces, estas fibras trepadoras vienen desde la parte de los núcleos olivares, que los núcleos olivares estaban ¿dónde? ¿En qué estructura? En la médula oblongada. Entonces recuerden que hay un nivel a nivel de la médula que se llama nivel de las olivas. Entonces ahí están los núcleos olivares. Y tenemos otras fibras que son las fibras mucosas. Estas fibras mucosas vienen a nivel de la parte del puente, o vienen por medio de unas fibras pontinas, y estas fibras mucosas lo que hacen es ascender a buscar ¿a quién? A la corteza. Y cuando buscan la corteza tienen dos formas de buscarla. Entonces, depende de si yo voy a llevar una información inhibitoria o si voy a llevar una información excitatoria. Si voy a llevar una información inhibitoria, puedo utilizar a la célula de Golgi o puedo utilizar a la célula granulosa. Pero si llevo una información excitatoria, solamente puedo utilizar a la célula granulosa. ¿De qué va a depender esta célula? Se convierte en inhibitoria o excitatoria del neurotransmisor. Entonces, si se libera GABA, va a llevar que la función de la célula granulosa sea ¿qué? Inhibitoria. Y si se libera glutamato, la información va a ser excitatoria. Estas células siguen ascendiendo de forma paralela y me van a buscar a las dendritas ¿qué? ¿De quién? De la célula de Purkinje. Entonces, una sola fibra mucosa, o sea, una sola fibra de esta, me puede excitar o inhibir a más de 1000 células de Purkinje. En cambio, en las fibras trepadoras solamente me puede inhibir máximo a 10 células de Purkinje.
Entonces, de 1 a 10, las fibras trepadoras. Y las fibras mucosas, más de 1000 células de Purkinje. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Oye, tengo una pregunta. Sí. Digamos, pues algo que es la de Golgi y las células bueno, la de las granulosas, pues hacen funciones inhibitorias, pero el neurotransmisor en sí, ¿por qué específicamente hay dos? Y pues, ¿por qué se puede llegar a una de Golgi o a una...? Dependiendo del estímulo. Ah, ok. Recuerden que dependiendo del estímulo que yo esté recibiendo, es que se van a liberar los diferentes tipos de neurotransmisores. Entonces, yo tengo que hacer una información por lo menos excitatoria. En esta información excitatoria, entonces tengo que liberar glutamato, y ese glutamato me va a llevar a que se me excite la célula de Purkinje. Pero si no es el glutamato, sino que es el GABA, porque tengo un estímulo que me está como tal inhibiendo, entonces se me va a liberar es GABA en cualquiera de las dos células, y esas dos células me van a llevar también la información a la célula de Purkinje. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta célula? Miren en las ramificaciones. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Pues la de la granulosa es como se extiende las raíces. Tiene más. En cambio, como las demás células, por lo menos como la célula encefta, va a tener una función que inhibitoria. Entonces, por lo menos esta célula de Golgi me puede inhibir a esta encefta, y esta célula encefta inhibir a esta célula de Purkinje. O también la célula de Golgi me puede utilizar la ramificación de la célula granulosa para darme una formación inhibitoria a la célula de Purkinje. Porque las demás células sí pueden cumplir funciones inhibitorias, a diferencia de la célula granulosa, que solamente me va a cumplir información excitatoria. ¿Listo? Profe, y esa brecha que está entre la célula Golgi y la célula granulosa. Entre la de Golgi, que se puede cumplir. ¿Se puede? Sí, lo que te estaba diciendo ahorita. O sea, esta célula de Golgi es inhibitoria, ¿verdad? Yo puedo utilizar a la célula granulosa, porque la célula granulosa también puede cumplir función inhibitoria. Entonces, esta célula de Golgi me puede inhibir a esta célula granulosa, y la célula granulosa, por medio de sus ramificaciones, me inhibe a la célula de Purkinje. Pero también esta célula de Golgi me puede inhibir a esta célula encefta, y esta célula encefta me puede inhibir a esta célula de Purkinje. Entonces, como todas tienen función inhibitoria, ahí se unen todas. Pero como esta es la única que tiene función excitatoria, por eso ya tiene que tener ramificaciones directas para la célula de Purkinje. Ahí depende del neurotransmisor, ¿cierto? Depende del neurotransmisor y del estímulo. Primero del estímulo para poder liberar el neurotransmisor. Pero mira, o sea, por ejemplo, y si el neurotransmisor es, por ejemplo, la dopamina, es excitatoria y inhibitoria. Recuerda, pero también es un neuromodulador. Entonces, hacer ese neuromodulador depende de qué? Depende del estímulo a cuál de los dos extremos se va a ir. Entonces, todo depende del estímulo que está llegando de la parte motora para poder decir si se me va a activar la granulosa, que es excitatoria, o si me va a activar el resto de células que son inhibitorias. ¿Listo? Entonces, de las fibras trepadoras, tenemos de que estas fibras trepadoras me están llevando información desde la parte externa hacia la parte del cerebelo. Esta información puede venir del sistema ventricular, puede venir de la médula espinal, del núcleo rojo y de la formación reticular. Entonces, estas fibras trepadoras me van a llevar una información de qué tipo para el cerebelo. ¿Aparente o diferente? Si van por menos de la médula hacia el cerebelo, sería aferente para quién? Para el cerebelo. ¿Listo? Entonces, ellas me están llevando información hasta la corteza, o me están llevando información directamente a los núcleos intracerebelosos. Ahora, ya teniendo información a nivel de los núcleos intracerebelosos, vamos a tener unos mecanismos nucleares que me van a regular la información de esos núcleos. En esos mecanismos nucleares vamos a tener de que cuando la célula de Purkinje me lleva una información inhibitoria, esa célula de Purkinje, recuerden de que esto es solamente una representación de una célula de Purkinje, pero en toda esta capa de la célula de Purkinje, la de célula de Purkinje, célula de Purkinje, célula de Purkinje, célula de Purkinje, en toda la capa de la célula de Purkinje. Entonces, de esta célula de Purkinje pueden salir axones para las células de Purkinje que están a su alrededor.
que son los que acá se refieren como célula de Purkinje suprayacente. Entonces, esta célula de Purkinje que ya está inhibida, me puede mandar axones para la otra célula de Purkinje para terminar inhibiendo a quién? Directamente a los núcleos intracerebelosos. Pero también vamos a tener algunos axones que van a ser excitatorios, que estos axones excitatorios me van a intervenir principalmente con quiénes? Con la célula granulosa, y que van a ascender más que todo por las fibras mucosas. ¿Listo? Entonces, estas fibras mucosas, recuerden que tienen la capacidad de inhibir o de excitar, y la única que se puede excitar van a ser las células granulosas. Y esta célula granulosa va a tener ramificaciones para poder excitar a la célula de Purkinje. Y si se excita la célula de Purkinje, ¿qué pasaría? Me lleva axones, me lleva el axón hacia el núcleo para que el núcleo también se excite o haga una función excitatoria. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de regulación de la parte nuclear, sea por la inhibición de los núcleos o sea por la excitación de los núcleos. Las fibras mucosas se deben directamente a los núcleos, ¿no? No, las fibras mucosas se unen a la célula granulosa y la célula granulosa se une a la célula de Purkinje y la célula de Purkinje me excita al núcleo. Mira que acá hay una vía que une acá. En cambio, las trepadoras sí pueden inhibir directamente al núcleo. Entonces, acá les recuerdo la parte de los pedúnculos. Sí. ¿De dónde sale, de dónde vendría la fibra mucosa? Del puente. De las fibras continuas vienen las fibras mucosas y las fibras trepadoras vienen principalmente de los núcleos olivales. Entonces, acá le hago un recuerdo de los pedúnculos porque ahora vamos a ver las diferentes vías. Entonces tenemos unos pedúnculos superiores que me van a ingresar información principalmente que viene de dónde? Desde el mesencéfalo. Ahí es súper sencillo porque las tres estructuras del tronco son mesencéfalo, puente, bulbo. Pedúnculo superior, mesencéfalo. Pedúnculo medio, puente. Pedúnculo inferior, médula oblongada. Entonces, si yo les digo que viene una información desde la médula, proviene de la médula espinal, ¿por dónde ingresaría? ¿Por cuál de los tres? Por el inferior. No siempre es así, pero la gran mayoría pasa por el inferior. Entonces, ahorita vamos a ver unas diferentes vías, que cada una de las vías va a utilizar cada uno de los pedúnculos de forma específica. Entonces, esas vías son las fibras cerebelosas. Y de estas fibras cerebelosas tenemos unas fibras aferentes y unas fibras eferentes. Unas fibras aferentes que de dónde creen ustedes que pueden venir? De la corteza, esa es una. ¿De dónde más? De la médula espinal, esa es otra. ¿De dónde más? No. ¿De cuál es tú? No, ya, esa es corteza. Otra muy importante en la parte del cerebelo. Corteza ya está. Ya. ¿De la qué? De la visión del decto mesencefálico, ese es uno, pero falta uno muy importante. ¿La cognición? No. Del núcleo vestibular. Entonces, ¿por qué esa es importante? Porque recuerden que por medio de esa vía es que yo puedo mantener el tono postural. Entonces, ahí vamos a ver ahorita que así como llegan unas aferencias desde el núcleo vestibular, también van a salir unas eferencias desde la corteza hacia el núcleo. Entonces, esa retroalimentación que se hace es lo que permite que yo haga mi tono postural. Entonces, recuerden que toda la actividad motora que yo realizo siempre tengo que tener un tono postural para poder mantener esa actividad motora. Entonces, eso es lo que me hace la parte del nervio vestibular. Entonces, ya vimos de dónde vienen las primeras aferencias, van a ser a nivel de la corteza. Esta información de la corteza me va a llevar información de qué tipo? Motora. Y esa información motora va ascendiendo o descendiendo. Descendiendo. Entonces baja la información desde la corteza, entonces me llamo la primera vía. La vía corticopuntocerebelosa. Baja la información desde la corteza cerebral, pasa por la corona radiada, después de la corona radiada
va buscando ¿a quién? A los núcleos continuos, a nivel de la parte del puente. Y de esos núcleos continuos, ¿por dónde pasaban las fibras que venían del puente? ¿Por el pedúnculo qué? Por el pedúnculo medio. Entonces desciende después del puente, hace decusación de la fibra, y después de la decusación de la fibra me lleva la información por el pedúnculo medio buscando la corteza cerebelosa. Entonces acá la información me va de corteza cerebral a corteza cerebelosa. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando la información llega a la corteza cerebelosa? ¿Quién es el problema acá? Las células de Purkinje, para poder meter la información ¿a dónde? A los núcleos intracerebelosos, y de los núcleos intracerebelosos va a salir la información ¿hacia dónde? Hacia la otra estructura. Puede ser para la médula, puede ser para el núcleo vestibular, puede ser para la corteza. Entonces ya eso lo vamos a ver ahorita en las vías eferentes. Entonces esa es la vía corticopontocerebelosa que me lleva una información principalmente motora. Ahora, la vía cortico-olivocerebelosa, ¿a quién me va a buscar esta vía? A los núcleos ¿qué? Olivares inferiores. Entonces en esta vía la información baja desde la corteza cerebral, empieza a descender, pasa por la corona radiada, sigue descendiendo hasta buscar los núcleos olivares inferiores, que están a nivel ¿de dónde? De la médula oblongada. Y de esos núcleos olivares inferiores me lleva una fibra que hace deposición de las fibras. ¿Hacia dónde? Hacia la corteza cerebelosa contralateral. ¿Listo? Igualmente, ahí estamos llevando información de la corteza cerebral a la corteza cerebelosa. Pero como esta información viene a nivel de la médula oblongada, ¿por qué pedúnculo ingresa? Por el inferior. Entonces miren acá la fibra. Aquí ingresa, este es el pedúnculo inferior, ingresa la fibra desde el núcleo olivar, buscando a quién? A la corteza cerebelosa. Y después de que tenga información de la cerebelosa, igual, célula de Purkinje, el núcleo intracerebeloso, del núcleo intracerebeloso, me sale la información. ¿Listo? Esa es la segunda vía. Ahora la tercera es la corteza. Es la corticoreticulocerebelosa. Esta información corticoreticulocerebelosa es esta que vemos acá. Viene desde la corteza, empieza a descender ¿para dónde? Para la formación reticular, y después de esa formación reticular va a utilizar otra vía, que vamos a ver formación reticular, y esa otra vía me van a llevar información por la parte del puente, o me van a que va a pasar por dónde, si va por la parte del puente, por el pedúnculo medio, buscando a quién, a la corteza cerebelosa. ¿De qué tipo? ¿Ipsilateral o contralateral? Ipsilateral. Y también vamos a tener una información que va a bajar por el pedúnculo inferior, buscando determinar corteza cerebelosa, también que ipsilateral. Esta vía de la corticoreticulocerebelosa me va a hacer la coordinación motora, principalmente de movimientos voluntarios. Entonces es cuando yo le digo flexione, extienda, todo lo que usted pueda hacer como movimiento voluntario se va a regular por la vía corticoreticulocerebelosa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? O sea que eso sería, pues, esta es una formación reticular, se extiende por ipsilateral, pero hay una también contralateral. Sí. Pero sale antes de la formación, pero sí pertenece a la vía. O sea, este que está acá sale, pero aquí estaría buscando a quién. Pero es que no pasa por el pedúnculo, sí. No. No pasa por el pedúnculo. Primero tiene que buscar a alguien. ¿A quién buscaría? El nombre de la vía. Acá. A este mismo. A la formación reticular que contralateral. Y después de esa formación reticular contralateral, igual salen dos fibras, así como esta. Una que pasa por el pedúnculo medio, buscando la fibra contralateral, y otra que pasa por el pedúnculo inferior, buscando a la corteza contralateral. Pero la gran mayoría de las fibras hacen información es ipsilateral.
y la minoría de la fibra hace la información contralateral. Esto vamos a hacer mayor reticular igualmente. ¿Listo? Pero tener presente de que acá se hace información o se regula principalmente información ipsilateral y de movimientos voluntarios. La vía cortico Ah, dígame. oligocerebrosa, ¿qué tipo de información da? Motora también. Sí. Las tres son motoras. Sí, claro, porque se pone que viene descendiendo de dónde? De la corteza. Entonces, acá me está descendiendo información motora que van a salir de la parte de la corteza cerebral. Ahora, la información que veíamos acá estaba descendiendo o ascendiendo. Descendiendo. Entonces, así como descienden informaciones de la corteza, hay una información que va para el cerebelo, pero asciende. Esta información que asciende me va a llevar información de qué tipo. Casi siempre sensitivo, y en algunos, bueno, sensitivo y más que todo propiocentivo, que es lo que tiene que ver con la parte del cerebelo. Entonces, en esta parte vamos a utilizar el tracto espinocerebroso anterior, que es este que vemos acá, en el cual este tracto espinocerebroso anterior vamos a tener que la mayoría de las fibras hace decusación de sus fibras. Miren acá. Entonces, este es el músculo, del músculo pasa a la médula ¿a qué zona? ¿Esta qué sería? ¿El asta anterior o posterior? La más gruesa. La más gruesa. Anterior. La anterior es la más gruesa. Y después de que entran las fibras a la parte de la médula, pasan al asta posterior. Y del asta posterior hace decusación de sus fibras. Y de esa decusación de las fibras empieza a ascender las fibras hasta llegar a ¿dónde? ¿Esto qué sería? Hasta llegar al mesencéfalo, y del mesencéfalo va a entrar la información al pedúnculo cerebeloso superior. Y de ese pedúnculo cerebeloso superior vamos a encontrar dos vías posibles. Las fibras que menos se utilizan, que van a ser las fibras que van directamente al lado contralateral al estímulo, es decir, esta entrecruzada que vemos acá. Pero la gran mayoría de fibras pasan posteriormente por el pedúnculo cerebeloso medio, y de ese pedúnculo cerebeloso medio van a buscar a la corteza cerebelosa ipsilateral del estímulo como una doble decusación. Entonces, al hacer la doble decusación me va a llevar a que la afectación sea ipsilateral. ¿Qué quiere decir? Si se me afecta esta vía, la afectación, o se me afecta el cerebelo del lado proveno izquierdo, la afectación de la parte muscular va a ser ipsilateral, como la gran mayoría de vías. Miren que todas, este es el músculo y miren dónde llega. Todas llegan del mismo lado. Sino que en esta fibra de la espinocerebrosa anterior me va a hacer todo un recorrido para devolverse nuevamente ipsilateral. ¿Listo? Ahora, la espinocerebrosa posterior. Esta espinocerebrosa posterior no me va a hacer decusación de las fibras, sino que me va a médula, y de médula me sale por el asta posterior, y del asta posterior me va ascendiendo. Esto es médula espinal, esto es médula oblongada, y me va buscando ¿a quién? A la corteza cerebelosa. Y esa corteza cerebelosa, para poder llegar a las fibras, van a pasar por el pedúnculo inferior. ¿Por qué? Porque vienen a nivel de ¿dónde? De la médula espinal, que después pasa de la médula oblongada. ¿Listo? Entonces, esa información también va a ser ipsilateral. Ahora, el tracto cuneo-cerebeloso. Este tracto cuneo-cerebeloso, ¿de dónde viene? Ya les daría la información. Este cúneo cerebeloso, del núcleo cuneiforme, y esa me va a llevar del núcleo cuneiforme, que el núcleo cuneiforme está a nivel de ¿dónde? De la médula oblongada, y me lleva información desde el núcleo cuneiforme buscándome ¿a quién? A la corteza cerebelosa, pasando la fibra ¿por dónde? Por el pedúnculo inferior. Ella me va a llevar información principalmente de miembros superiores y de la parte superior del tórax. Este es cuneo cerebeloso. Y una información que, recuerden que da el núcleo cuneiforme, información del tipo.
Es sensitivo, pero ¿de qué tipo? ¿Ah? Propioceptivo. Entonces me va a llevar una información principalmente propioceptiva desde el núcleo cuneiforme hasta la corteza cerebelosa. ¿De dónde? De la parte del tórax y miembros superiores. A diferencia del tracto espinocerebeloso posterior, que me lleva una información desde miembros inferiores, y la espinocerebelosa anterior me lleva una información de miembro superior, de miembro inferior y de la parte de la piel y de la fase. Entonces, esta información que me lleva es de qué tipo? Sensitivo. Y esta es de tipo propioceptivo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, otra de las referencias, entonces la que ya hablábamos ahorita, entonces, del nervio vestibular. ¿De dónde saldría esta referencia del nervio vestibular? ¿Este qué es? El oído. El oído me lleva información ¿hasta dónde? Hasta el núcleo vestibular. Y del núcleo vestibular me sale información ¿hacia dónde? Hacia la corteza cerebelosa. Entonces, de ese núcleo vestibular me va a salir información hacia los dos lados de la corteza cerebelosa. Esto que vemos acá. Esto y esto que vemos acá. Entonces, eso lo vamos a ver en la realidad igualmente, pero se nutre la información de los dos núcleos vestibulares. Entonces, ¿por cuál pedúnculo va a pasar esta información que viene del núcleo vestibular, del nervio vestibular? Por el pedúnculo inferior y me busca la corteza cerebelosa. Y también van a haber algunas fibras que van a pasar del núcleo vestibular directamente ¿a dónde? A los núcleos intracerebelosos. O sea, que no pasan a corteza. Recuerden que lo normal es que la información pase a corteza, de la corteza celular de Purkinje me lo lleva al núcleo. Pero acá vamos a tener una vía que me lleva la información desde el núcleo hacia dónde? Desde el núcleo vestibular hacia los núcleos intracerebelosos. Eso ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Y las otras fibras aferentes. Entonces, fibras aferentes del núcleo rojo. Estas fibras aferentes del núcleo rojo vienen ¿de dónde? ¿Vale qué es el núcleo rojo? ¿De la qué? ¿Vale qué es el núcleo rojo? Aquí, ¿cuál es la imagen? En el mesencéfalo, y me lleva información principalmente ¿de qué tipo? Motora. Y esta información motora que me lleva va a estar integrada a nivel de la parte del mesencéfalo, al igual que la información del tectum mesencefálico. Esta información del tectum mesencefálico me va a llevar información de qué tipo o de qué órgano. Esta. Así sería, pero ¿de qué órgano? Así como el vestibular me lleva al oído, el tectum mesencefálico me lleva ¿a dónde? Del ojo, exacto. Entonces, esas van a ser los dos principales órganos de los sentidos que me van a permitir que haga una integración de la información a nivel del mesencéfalo, que yo hago en la retroalimentación. ¿Listo? Entonces, acá están todas las fibras. De todas estas fibras, entonces la corticopuntocerebelosa me va a llevar información principalmente, todas estas corticales me van a llevar información de qué tipo? Motora. Y estas informaciones motoras van a salir a nivel de los lóbulos de la corteza cerebral. Y me van a buscar a la corteza ¿qué? Cerebelosa. ¿Listo? Las espinales. Entonces, las espinales me van a llevar una información principalmente de la parte muscular, pero ¿de qué tipo? Sensitiva. Y la cuniocerebelosa me lleva hacia la parte de la propiocepción. Entonces, ellas van a tener unas fibras que son principalmente ¿qué? Ascendentes. Entonces, van desde la médula oblongada, de médula oblongada, corteza cerebelosa. Del núcleo vestibular, entonces, esta del núcleo vestibular es la única información que me llega a la corteza del lóbulo flóculo nodular. Y de esta corteza me lleva la información al lóbulo flóculo nodular, es que voy a recibir la retroalimentación para poder mantener el tono postural. Entonces, de esta misma corteza me va a salir una información hacia el nervio
vestibular o hacia el núcleo vestibular. Entonces, hay una información que sale del núcleo vestibular a la corteza y otra que sale desde los núcleos intracerebelosos ¿a dónde? Al núcleo vestibular. Y eso me ayuda a mantener el tono postural. Y otras fibras aferentes que van a ser del núcleo rojo y que van a ser del tectum mesencefálico. Núcleo rojo, información motora; tectum mesencefálico, información de la visión sensitiva. ¿Listo? Entonces, ya la información está a nivel ¿de dónde? A nivel de la corteza, en todas estas fibras. Después de la corteza pasa de la corteza hasta los núcleos. Y después de los núcleos tiene que salir la información ¿hacia dónde? Hacia las diferentes estructuras. Entonces, acá vemos las vías diferentes, que es cuando salen de los núcleos. Al salir de los núcleos, entonces podemos entender de que estas dos vías van a salir por el pedúnculo superior y estas dos vías van a salir por el pedúnculo inferior. Entonces, ¿por qué inferior? Porque recuerden que todo lo que sale del núcleo fastigio va a salir por pedúnculo inferior. Entonces, tenemos la primera vía es la globoso-emboliforme neural. Esta incluye dos núcleos. ¿Cuáles son? Globoso y emboliforme. Globoso y emboliforme. ¿Y me va a buscar a quién? Al núcleo rojo de la parte mesencefálica. Entonces, miren, es esta que vemos acá. Entonces sale de los dos núcleos, del globoso y del emboliforme, pasa por el pedúnculo superior, posteriormente hace la expulsación de las fibras y llega al núcleo rojo. Y en ese núcleo rojo, entonces va a ser el núcleo rojo contralateral, a nivel de mesencéfalo. La otra vía es la vía dentalotalámica. Esta vía dentalotalámica va a salir del núcleo dentado y del núcleo dentado pasa al tálamo ¿qué? Contralateral. Y de ese tálamo contralateral y va a pasar corteza. Entonces, pero acá lo importante es la vía que va desde el núcleo dentado hasta dónde? Hasta el tálamo pasando por pedúnculo superior. Y las dos vías del fastigio. Entonces, la fastigio vestibular, que esta fastigio vestibular va a salir del núcleo fastigio, pasa por pedúnculo inferior y de pedúnculo inferior te va a buscar a quién. No, al núcleo vestibular. Y este núcleo vestibular va a tener una retroalimentación que posteriormente me va a salir del núcleo vestibular buscando a quién. A la corteza. Entonces ahí hay una retroalimentación de la información entre ¿qué? Entre el fastigio al núcleo vestibular, del núcleo vestibular a la corteza, de la corteza de todo el fastigio, del fastigio al núcleo vestibular, del núcleo vestibular a la corteza. Y miren lo que veíamos anteriormente. Acá sale información del núcleo vestibular, del núcleo fastigio derecho, por lo menos, y me lleva información al núcleo vestibular derecho y al núcleo vestibular izquierdo. O sea, me lleva información a los dos núcleos vestibulares, que era lo que yo les hablaba anteriormente. Entonces, esa información es la que me va a servir para todo lo que es la parte del tono postural o el tono a nivel de la parte muscular. A diferencia de las otras vías, que las otras vías me van a hacer una actividad ¿qué? Una actividad motora o una integración de la actividad motora. Y por última vía, la vía fastigio reticular. Esta vía fastigio reticular, entonces va a salir del núcleo fastigio, después del núcleo fastigio me va a buscar, pasando por el pedúnculo inferior, me va a buscar la formación ¿qué? Reticular. Una formación reticular que está ¿dónde? En la médula oblongada, que ya se lo vamos a ver en que está libre todo el tallo, pero acá me está buscando los núcleos específicos de la médula oblongada. Y esa formación reticular va hacia el lado contralateral o ipsilateral. Ipsilateral, y después de esa formación reticular me va a llevar una información hacia la parte muscular. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos formación reticular. Aquí lo único importante es saber cómo desciende desde el núcleo fastigio por el pedúnculo inferior buscando a la formación reticular. Entonces, las tres vías me hacen una vía principalmente ¿qué?
de actividad motora, a excepción de la vía fastillo vestibular que me hace lo que es la parte del tono postural. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, digamos, la vía fascicular vestibular en sí sale al núcleo vestibular y se entra por el pedúnculo La superior. vía, ¿cuál es? La del fasciculio vestibular. La fastillo vestibular, esta. Ajá, ¿qué pasa? Que, digamos, sale y entra, porque o sea, sale por el pedúnculo inferior y Y en la por el superior. Sí, porque ella hace una retroalimentación constante para poder hacer el tono postural. Ya. O sea, aquí, acá está en el fastillo, de esta parte del fastillo va a pasar a nivel del pedúnculo inferior y me va a buscar al núcleo vestibular. Y del núcleo vestibular me va a salir una vía que va a pasar por el pedúnculo superior y me va a buscar a quién? A la corteza. Y después la corteza cerebelosa por las células de Purkinje me lleva la información de nuevo a dónde? Al núcleo. Y del núcleo fastillo vuelve y sale a la parte vestibular. Entonces esa retroalimentación permanente me está llevando a que se mantenga el tono postural. La que se ve que es el núcleo fastillo hasta la corteza de la lateral, ¿eso es otra vía o es de...? ¿Esta? No, la que se ve del fastillo. ¿Así? Ajá, esa. Pero esta. Ajá. No, o sea, aquí está saliendo la información desde el núcleo hacia la retroalimentación a la corteza. Ya. Pero no está saliendo la información desde el cerebelo hacia la otra vía. O sea, ya aquí ya no es vía eferente. Porque se está haciendo la retroalimentación del núcleo a la corteza, que estaba entre los mecanismos como tal de regulación. Ya. Pero no es una vía diferente, ¿por qué? Porque no sale hacia las otras estructuras. Y acá está el resumen de las fibras. Entonces, tenemos la primera, que su origen es a nivel de dos núcleos, que es globoso y el poliforme, y esta me va a buscar al núcleo rojo contralateral. Esta me va a llevar una información de qué tipo? De actividad motora, al igual que la hepatotalámica y al igual que la fasciculoreticular. La fasciculoreticular sale del núcleo fascídico. Recordad que los núcleos fascidios salen por ¿dónde? Por el pedúnculo inferior. En cambio, los demás núcleos salen por el pedúnculo superior. En la endotalámica sale del núcleo dentado por pedúnculo superior y me va a buscar al tálamo ipsilateral o contralateral. Al tálamo contralateral. Entonces, eso me lleva a que se haga una regulación de la parte muscular de la actividad motora, y esa regulación de la actividad motora siempre va a necesitar de esta fastillo vestibular que me va a influir en el tono muscular. ¿Listo? Y ya por último, entonces veamos cómo hacer la retroalimentación del cerebelo. Entonces, lo normal, lo que habíamos visto al inicio, es de que de la parte del músculo, es decir, desde la periferia, pasa la información ¿a dónde? Por lo menos si tengo a nivel de los extensores del miembro superior, pasa la información ¿a dónde? A la médula espinal, y de la médula espinal empieza a ascender ¿hasta dónde? Hasta la corteza cerebral. Eso fue lo que vimos en las vías ascendentes y descendentes de la médula espinal. Entonces, cuando esa información va directo hasta la corteza cerebral necesita de un coordinador o un comparador de movimiento. ¿Y ese comparador de movimiento es quién? El cerebelo. Entonces, la información va a ir directamente en la corteza me va a mandar un comando a nivel del cerebelo me lo va a retroalimentar. Entonces, de corteza cerebelosa a corteza cerebral. Y después de corteza cerebral, la información empieza a descender hasta la parte muscular. Cuando desciende acá, ¿qué fibras utilizamos? ¿Qué neuronas? No. Cuando la información viene desde el cerebelo hacia el músculo, ¿qué neuronas utilizamos? ¿La qué? Las motoneuronas. Entonces, unas motoneuronas superiores y unas motoneuronas inferiores y unas interneuronas. Pero ya ahí tuvo la integración de la información desde el cerebelo. ¿Por qué? Porque se mandó una información desde la corteza cerebelosa ¿hasta dónde? Hasta el cerebelo. Y del cerebelo se devolvió a la corteza cerebelosa. Y la corteza cerebelosa me la mandó ya con el movimiento específico hasta la región de ¿dónde?
del músculo. Pero también hay alguna información que me puede llevar desde el músculo ¿hacia dónde? Hacia el cerebelo. En estas son las fibras que vimos hoy, que son las fibras aferentes de ¿quién? Las fibras del cerebelo. Unas fibras aferentes que también van a utilizar la parte de la médula espinal, después médula oblongada, y de la médula oblongada pasan ¿a dónde? Al cerebelo. Y podemos hacer una coordinación motora directa desde el cerebelo ¿hacia dónde? Hasta el músculo. Y del músculo se te va la información ¿hasta dónde? Hasta el cerebelo. Entonces ahí se hace una retroalimentación entre el cerebelo y la parte muscular. Pero además de eso, también tenemos en algunos momentos que recibimos algunos estímulos, principalmente de la parte auditiva y de la parte visual. De la parte visual se va a activar principalmente por lo que es el tendón mesencefálico, y de la parte auditiva ¿qué se activaría? El núcleo rojo. El núcleo vestibular. El núcleo vestibular. Entonces, de esta parte auditiva, entonces por medio del núcleo vestibular van a recibir una información desde el oído hacia la corteza cerebral, y de la corteza cerebral me lleva una información hasta la parte del cerebelo. Y esta parte auditiva me va a llevar a que yo mantenga principalmente el tono postural de toda la parte muscular. Pero también me puede permitir de que yo haga los movimientos de reflejo tanto por la parte visual como en la parte auditiva. Entonces, un ejemplo, si yo escucho un sonido fuerte en este momento, ¿qué hace normalmente mi cuerpo? Volteo. Exacto. Lo primero que hago es voltear. Para yo voltear, ¿qué tengo que tener? La integración de la información a nivel del cerebelo, para que el cerebelo me haga toda la coordinación motora, y esa coordinación motora me va a llevar a que todos mis músculos entren en la misma función, que va a ser voltear. Pero si de vez de eso yo les tiro un objeto, entonces ahí que se va a estimular la parte ¿qué? Visual. Y de esa parte visual yo sí va a tener un reflejo, y ese reflejo va a terminar dándose por la coordinación motora de ¿quién?